Bienvenidos y bienvenidas a todos y gracias por estar aquí. Yo soy Max Carbonell y trabajo en el Servei Civil Internacional de Cataluña y voy a estar moderando un poco la sesión. Em, Antes de empezar, recordaros lo que os decía antes de tener los micros apagados, por favor, mientras no habléis. Y nada, deciros que ahora mis compañeras facilitarán en el chat un enlace para poder seguir la traducción en inglés. La mayoría de las intervenciones van a ser en castellano, excepto las de la compañera Maglaja, que va a hablar en inglés. Y quien quiera seguir la traducción, van a estar escribiendo la traducción en el enlace que van a compartir, ¿de acuerdo? Yo ahora voy a hacer una breve presentación de la sesión y la voy a hacer en inglés y en castellano, de forma que Maglaja pueda seguir lo que presento, ¿de acuerdo? Intentaré que no se alargue mucho y luego ya les doy paso a las compañeras saharauis, que en realidad es para quien estamos todos aquí para escuchar, ¿de acuerdo? Pues eso, buenas tardes y bienvenidos a la primera sesión del ciclo de 3 webinars que vamos a hacer desde Servei Civil Internacional y que hemos organizado en el marco del que sería la tercera sesión del Activist in Residence. Good evening and welcome to the first session of the Activist in Residence 2020, organized by SCI Catalonia in the third session of the cycle. El Activist in Residence es un proyecto con el que el SSI acoge cada año a 2 o 3 activistas de países del sur de la Mediterránea para tratar de reforzar la cooperación entre los territorios, favorecer el intercambio de conocimientos, hacer formaciones, etc. The Activist in Residence is a project in which SCI hosts every year 2-3 activists from the south of the Mediterranean countries in order to strengthen the cooperation between territories, exchange of knowledge, participate in trainings, etc. En esta edición del Activist vamos a contar con activistas de la organización NOVA del Sáhara y con activistas del Popular Struggle Coordination Committee, PSCC, de Palestina. En este proyecto colaboramos desde aquí voluntarios de MIDICAT, que es un grupo local de activistas del SSI Cataluña, que está centrado en temas relacionados con la Mediterránea. In this edition, we will have different activists from Nova Sahara and Popular Struggle Coordination Committee from Palestine. And as every year, the volunteers from the local group MIDICAT from SCI will be giving support to each session because MIDICAT is a group of volunteers that helps SCI with all the topics related to the Mediterranean area. En este año, sin embargo, a causa de las restricciones de movilidad impuestas por la COVID y la imposibilidad de hacer viajes internacionales, hemos tenido que adaptar el Activist in Residence y celebrarlo de forma online en este ciclo de 3 webinars. This year, due to the COVID mobility restrictions, we have been forced to adapt the project into an online format, and therefore we're going to celebrate these 3 webinars online in 3 days. Hoy tendremos con nosotras activistas, miembros de Nova Sahara, con las que trataremos diferentes temáticas relacionadas con su lucha. Como os decía antes, por facilidades idiomáticas, hablaremos principalmente en castellano, excepto algunas intervenciones en inglés, y tendréis la traducción disponible online. Vale, today we will have with us Nova Sahara activists that will explain us different aspects about their struggle, and the session will be mainly in Spanish, except some English parts. And you can follow the translation in the link we have given you. Vale. Y solo antes de dar paso ya, quería recordaros que el ciclo consta de 3 charlas y en el segundo webinar, que este será totalmente en inglés, lo tendremos este jueves 19 de noviembre a la misma hora y será dado por activistas del PSCC. The second webinar, which will be held in English, will take place on Thursday 19 at the same timetable and with members of PSCC from Palestine. Finalmente, en el tercer webinar, que también será en inglés y tendrá lugar el siguiente martes 24, será una mesa redonda en la que hablarán representantes de NOVA, de PSCC y también activistas locales de aquí en Cataluña. Y pondremos en común algunas estrategias de las diferentes luchas que llevamos a cabo.
Finally, the third seminar will take place on next Tuesday, 24th, and that will also take place in English. And there will be a roundtable with members of the of Nova Sahara and PSCC of Palestine, and also local activists from Catalonia. And we will share strategies about our fights and stuff like that. Vale, y ahora ya sí, antes de dar paso, os explico la sesión de hoy. En este webinar tendrá diferentes partes. Va a empezar Maglaja con una presentación acerca de Nova, lo que hacen, los objetivos y su participación en el Activist in Residence. Luego Salim nos hablará de los orígenes históricos del conflicto en el Sáhara Occidental. Brahim y Mimi nos hablarán acerca del asilo y la juventud saharaui, y Lavide nos hablará de la realidad de la ocupación. Finalmente, Brahim nos hablará también del momento actual que se está viviendo en el Sáhara, que entiendo que todos sois conscientes de lo que está pasando, y tendremos luego una hora de debate para poder realizarles más preguntas, comentarios y reflexiones, ya que también tendremos con nosotros algunos activistas de la Plataforma por el Sáhara que también quizá nos pueden explicar un poco cómo se puede colaborar desde aquí. ¿De acuerdo? Today we'll have 6 members, different members of Nova Sahara. It will start Maglaja introducing us about their organization, Nova Sahara, their objectives and their past participation in Activist in Residence. Then Salim will talk us about the historical roots of the occupation. Brahim and Mimi will speak about the asylum-related topics focused on youth. Lavide will talk about the reality of occupation, and finally, Brahim will explain us about the current moment of the conflict, and then we will have time for questions and comments, and also from some voices from local activists here in Catalonia. Okay. Nada más con esto, le doy paso a Maglaja. Maglaja, if you want to start, we are really glad you're here, and we want to thank you for sharing with us your views. Okay. Okay. Thank you so much, Max. And I'm so happy I'm glad also between us, and I participated in this big event. Thank you, everyone, and thank you, CCA, also for organize this event. Beginning, if you can, Max, I speak Arabic, and Ibrahim and Salimi translate in Spanish. I haven't any problem. If you want. Okay, you can start. As you prefer, Maglaja. I suppose you will be doing it in English, but if you want to explain in Arabic and they translate, that's cool too. Yeah. Okay. Okay. I can speak Arabic because better in Arabic. Okay. 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 Ibrahim, you can help me to translate Arabic to Spanish. Ibrahim, تقدر تترجم لي عربية Spanish. Bien. Okay. No problem. Okay. مرحبا جميعا، سعيدة جدا بانضمامي إليكم. أنا عضو في مجموعة نوفا وناشطة في مجال اللا عنف وبناء السلام. Ante todo, bienvenidos a todos. Gracias por vuestra presencia, y yo soy un miembro de Nova, No Violencia en el Sáhara Occidental o en el Sáhara en total. طبعا سوف أتحدث عن مجموعة اللا عنف وعن مشاركة مجموعة اللا عنف العام الماضي في مشروع أو في نشاط المدافعين الشباب عن حقوق الإنسان. Intentaré hablar un poco sobre Nova y especialmente de su trabajo en relación a la paz dentro de los campamentos y fuera. مجموعة اللا عنف تأسست في 17 جون 2012، وهي مجموعة تهدف إلى نشر ثقافة اللا عنف والدفاع عن وبناء السلام. تعمل في 4 لجان مهمة: دفاع عن حقوق الإنسان والحوار والثروات الطبيعية وحماية حقوق الإنسان. Nova es una organización que se creó el 17 de julio del 2012. Es una organización que trabaja contra la no violencia y contra los derechos humanos. Su trabajo, pues eso, se enfoca especialmente en fomentar las soluciones no violentas y en proteger y hablar sobre los derechos humanos. وقد شاركت المجموعة في عدة أحداث عالمية وداخلية. تعمل داخليا مثل حوار الأجيال، حوار القائمون على إنفاذ القانون، وحوار من أجل الحل الأنجع في الصحراء الغربية.
Como digo, trabaja en ciertos puntos. Uno de ellos es las leyes tanto internas como externas. Trabaja también en relación con la juventud saharaui, también la juventud existente en las diferentes partes del mundo, y especialmente en el diálogo respecto a las soluciones no violentas. وطبعا تعمل على تعزيز القرار 1325 وهو دور المرأة في تعزيز بناء السلام والأمن، و2250 وهو دور الشباب في بناء السلام. 22, también trabaja en la ley 1315, que es la encargada, pues, bueno, de fomentar el papel de la mujer dentro de la sociedad saharaui, especialmente su papel en defender las leyes y los derechos humanos, y también el 22-25, que es el encargado de empujar y hablar o hacer a los jóvenes participar en lo que es el diálogo y las soluciones pacíficas. ونعمل الآن في حوار شمال إفريقيا تشارك فيه مجموعة العنف والمغرب والجزائر وتونس. Y ahora pues están en un diálogo, como dicen, un diálogo africano, que dentro de él se encuentra pues Marruecos, diferentes países de África, de Mauritania, y es un diálogo pues, que llevan tiempo hablando y trabajando en él para intentar buscar una solución pacífica. تونس والجزائر. Además de Túnez y Argelia, perdón. طبعا، وشاركنا أيضا في أحداث في المنتديات المجتمع المدني الدولي والمجتمع المدني المغاربي. También en diferentes actividades y encuentros con la comunidad internacional y con la comunidad también árabe dentro de la zona árabe. ومن أهم أيضا الأحداث هو ركز معي إبراهيم شوي يكتب، من أهم الأحداث التي شاركت فيها المجموعة هو مع مشروع المدافعين الشباب عن حقوق الإنسان العام الماضي مع منظمة CCCA، بتنظيم منظمة CCCA. Y el proyecto tal vez más importante es el trabajo con la organización TCCA, defensora de los derechos juveniles. وهو شمل معظم مدن كاتالونيا مثل جيرونا ولايديا وتيريتونا وكاتال سنتر كاتالونيا وبرشلونة. Que es pues, un trabajo que pues, abarcó unas cuantas ciudades de la comunidad catalana. كانت مرافعة شاملة لجميع معظم مدن كاتالونيا، وكانت عن القضية الصحراوية وأيضا عن القضية الفلسطينية. Fue una charla y un diálogo un poco general sobre la causa saharaui y la causa palestina. ولقد اجتمعنا مع الكثير من المتطوعين الكتالونيين من كاتالونيا ومع أيضا المدافعين عن السلام. Y en él también pues, nos hemos encontrado con bastantes pues, voluntarios catalanes y unos defensores de los derechos humanos. وكان حدث مهم جدا، استطاعت المجموعة أن تحقق مرافعة ناجحة بمساعدة منظمة CCCA Catalunya. Y para ello especialmente pues, fue un encuentro muy bueno, muy importante y muy útil junto a la asociación CCCA. هذا باختصار ما أردت التحدث عنه. Y esto es un poco más o menos lo que quiso contar o para ellos lo más importante respecto a NOVA y algunos trabajos interiores y exteriores con diferentes organizaciones. Bien, creo que Maglaha ha terminado. No sé si va a añadir más. Gracias. Thank you, Maglaha. Muchas gracias por compartir. Sí, yo creo que ahora damos paso ya a Salim, si quiere él hablar. Si no hay alguna pregunta concreta sobre cuando terminemos cada bloque, nos esperamos al final y luego ya tenemos tiempo de debatir, a no ser que haya alguna duda concreta. Si no hay ninguna duda respecto a lo que ha contado Maglaha, le damos paso a Salim. Entiendo que él nos va a hablar de las raíces históricas del conflicto. Salim. Hola, buenas tardes a todos. Soy Salim, joven saharaui, residente en España. Soy miembro de NOVA. Estos días son un poco difíciles de hablar sobre el conflicto saharaui. E incluso lo que está pasando estos días, creo que os habéis visto en
en redes sociales y medios de comunicación es lo que está pasando hoy. Vamos a hablar sobre la historia del pueblo saharaui. Sáhara Occidental ha sido coloniada desde 1884 de España hasta 1975. España abandonó el territorio dejando Marruecos y Mauritania entrar al territorio como si fuera una tarta, pero ha sido una tarta sosa. En 1973 el pueblo saharaui hizo un frente, un frente que es Frente Polisario, que es Frente Popular de Liberar el Río de Oro y Sagia Hamra, que es el Sáhara Occidental, son hijos del Sáhara. Empezó del 1973 una guerra para sacar el colonialismo español hasta 1975. El pueblo saharaui no quería, el pueblo saharaui decidió llevarse las armas contra Marruecos y Mauritania. Hasta 1978 Mauritania firma el acuerdo de paz con el pueblo saharaui. El conflicto ha sido muy largo, de arma hasta en 1999 vino el MINURSO, que es una misión para hacer un referéndum al pueblo saharaui, pero desde 1991 el pueblo saharaui esperando este referéndum que hemos estado esperando 29 años y la comunidad internacional como si fuera no está viendo nada, no está escuchando nada a este pueblo pacífico en el norte de África. Hemos esperado, somos un país muy pacífico hasta hoy. Ya hoy empezó la guerra. No quisimos tener esta guerra, incluso más con unos hermanos y vecinos que es el pueblo marroquí, pero bueno, hay mucha gente que no sabe nada sobre este conflicto, incluso más el pueblo español. Yo veo que es la solución, creo que tiene el gobierno español, porque ha dejado este territorio sin solucionar. Ha salido, ha dejado todo ahí, pues creo que la solución la primera tiene el gobierno español. Otra cosa, os hablo sobre estos días. Estos días Frente Polisario salió llevando alarma porque no hay otro remedio. Había hace 20 días unos manifestantes saharauis civiles que manifestaron en un punto que se llama el Guerguerat. A ver si se ve en la foto de la mapa de Sahara. ¿Me puedes subir la foto, por favor? Espera un segundo, que no la tengo lista. Vale. Ahora la busco, un segundo. Vale, pues luego. Pues esta más o menos es la historia del pueblo saharaui. Ha sufrido mucho, 45 años en el exilio. Está repartido a mitad entre unos que están viviendo en unos campos de refugiados en Argel, en Tinduf, y unos están bajo de la ocupación marroquí. Ahora el territorio saharaui está repartido con un muro, que hay mucha gente que no se entera de este muro. Es un muro que lleva más de 8 millones de minas antipersonas. Lo hizo el ejército marroquí como si fuera para repartir el Sáhara Occidental. Hay gente ahora, marido viviendo en campos de refugiados y su mujer está viviendo bajo la ocupación marroquí. Es un conflicto muy antiguo, pero hasta hoy no ha tenido una solución. El pueblo saharaui lleva 29 años, quiere solo un día que hace un referéndum que si quiere
ser marroquí, pues que lo deja ser marroquí, quiere independizar, pues independizar. La comunidad internacional no nos ha oído, llevamos 29 años y hoy día ya empezó la guerra y no sé cuándo va a terminar esta guerra. Puede llegar 20 años, 30 años, es lo que hay. Hoy estoy hablando con ustedes, pero mañana puede ser que estaré en las primeras filas de la guerra. Ya está. Vale. Vale, Salim, gracias. Justo ahora te había conseguido la imagen, ¿vale? Pero Vale. Bueno, se veía abajo de todo el Guerguerat, ¿no? A ver. ¿La estáis viendo? Sí, si lo estáis viendo, este es el Guerguerat. El de abajo del todo, sí, ese es el punto donde saca Marruecos la mercancía ilegal para Mauritania. Pues al lado este es el muro que hizo Marruecos, este el que es la línea verde. Este es el muro que reparte el Sáhara Occidental en dos fases. Esta fase de abajo es que tiene el frente polisario, el de arriba es de Marruecos. ¿Vale? Vale. Os paso con los... Gracias, Salim. Un segundo, ¿eh? Vale, llegados a este punto, no sé si alguien tiene a nivel histórico alguna pregunta concreta que hacer. Si no, Sí. ¿Hay alguna? ¿No? Vale, pues entonces le damos paso ahora a Brahim y Mimi, si quieren hablar ellos del asilo y demás relacionados con asilo y juventud. Sí, buenas tardes. Intentaré hablar yo primero para poco después dar la palabra a mi compañera. No sé si fue una pues, suerte o coincidencia, toca hoy el Día de la Tolerancia, así que espero que sea una buena señal, ¿no? Intentaré dar un poco, explicar lo más breve posible, aunque es un tema complicado y hace falta bastante tiempo para explicar temas de refugio juvenil y jóvenes. Pero bueno, hablaré hoy especialmente de la juventud, esa palabra que cada vez se acerca más a ser un tabú en la sociedad, ¿no? una palabra complicada, a veces viene con muchos problemas, ¿no? Me enfocaré en la juventud saharaui. No sé si puedes poner el PowerPoint, si no puedo ponerlo yo desde aquí también. Voy, espera. Creo que lo único en el que está de acuerdo este mundo últimamente es que tanto la juventud como el planeta están en un mal camino, ¿no? Están totalmente, podemos decir, totalmente descuidados, ¿no? La juventud saharaui es una juventud, podemos decir que es como cualquier juventud del mundo, ¿no? Con sus problemas, sus sueños, pero también con dificultades bastante diferentes a la otra juventud, ¿no? Si puedes pasar a la segunda página, del PowerPoint. Como todos sabes, no podemos pasar, no podemos hablar, especialmente nosotros, de la juventud sin hablar de Louali Mustafa Said, que fue el primer joven fundador del Frente Polisario, un joven saharaui que estuvo ahí estudiando en Marruecos, en la Universidad de Mohammed V, y al mismo tiempo unido a su pueblo, ¿no? A su pueblo, a su tradición, a su religión, siendo un pastor entre sus familiares. Este joven, solamente con apenas 25 años ya tenía esa idea de un Sáhara libre, de una unión de todas esas tribus que andaban por ahí, con un nombre, pero no tan unidos como deberían ser, ¿no?
Como veis, pues es un joven que nació en el 48, solamente con 25 años pues tuvo esa posibilidad, pues estudiando en la Universidad de Marroquí de Mohamed V y junto a otros jóvenes pues fundaron pues, o tuvieron la idea o la valentía de crear o de intentar crear hasta el momento pues un Sáhara independiente, ¿no? Un Sáhara que hasta el momento pues creo que sigue siendo un problema de colonización, ¿no? Y la única solución pues sería seguramente permitir al pueblo saharaui pues un referendo, ¿no? de autodeterminación. Si pasa a la segunda página, desde el fallecimiento de este gran joven, con solo 28 años, el Frente Polisario pues, tuvo como objetivos y como principios a las ideas y la mentalidad que tenía el Wali Mustafa Sid, el fundador del Frente Polisario, ¿no? Sus principales objetivos pues, eran formar a la juventud saharaui lo máxima posible, intentar educarla tanto internamente en los campamentos después del alto el fuego y externamente, y también intentar pues, desarrollar y crear y unir al pueblo lo máximo posible, ¿no? Desde aquel entonces, la juventud saharaui, pues en la tercera página si puedes pasarla, la juventud saharaui y después del alto fuego en el 91, como todos sabemos, en aquel entonces los campamentos no eran como son actualmente, con unas jaimas, con casas bien hechas o más o menos de adobe, alguna más electricidad, pero en aquel entonces, en el 91, en medio del desierto, apenas no, es que en medio de un desierto sin nada, pues el Frente Polisario tuvo que acercar y pedir ayuda de los únicos aliados que tenía en aquel entonces, Cuba, Libia y Argelia, y que hasta el momento pues quedan solo dos de ellos, Cuba y Argelia. Ya sabemos el tema de Libia un poco. Tuvo que tomar la ayuda de sus aliados pues, para intentar pues, formar a los jóvenes como objetivo de Frente Polisario en medicina, especialmente en Cuba y en Venezuela, en Libia estudiar hasta secundaria, bachillerato, y también pues Argelia, especialmente las ayudas humanitarias y también los estudios tanto primarios como secundaria y universidad, ¿no? Y al mismo tiempo era pues una manera de intentar proteger la juventud saharaui en aquel entonces. Como todos sabemos, pues era un alto fuego, todavía un alto fuego no muy seguro. La gente todavía no sabía dónde se situaba, se escapó del Sahara ocupado y se encontró en medio de la nada, todavía no saben ni en qué zona del planeta está. Entonces, pues era más o menos matar a dos pájaros con una misma piedra, como dicen, ¿no? Intentar pues, mandar a la juventud con apenas esos 14, 15 años a diferentes países aliados, aprovechar esos viajes pues, para educarlos, formarlos y al mismo tiempo pues, protegerlos también de la guerra de aquel entonces. Si vas a la página número 4, como sabemos actualmente, la juventud o la población saharaui pues ronda entre esos, podemos decir, pues 180.000, 200, todavía no hay un número exacto de la población saharaui, cada vez pues la ONU tiene un número, nosotros pues un número exacto así no existe, pero más o menos está ronda entre los 180.000 habitantes. Entre esos, pues 43,50 son jóvenes que han viajado a diferentes países del mundo, son jóvenes que han ido a Cuba, que han ido a Libia, que han ido a Argelia, algunos a España últimamente, y ahí nos encontramos con, puede ser un problema de aquel entonces y puede ser también si lo miramos desde el punto actual o ahora mismo, pues es una ventaja muy grande. Nos encontramos con una juventud pues con diferentes edades, diferente formación, diferente ideología, trayendo con ella diferentes culturas, estando en Cuba, que es una cultura totalmente diferente de aquel entonces al pueblo saharaui, Libia también y Argelia. No olvidamos que en aquel entonces pues, el pueblo saharaui eran
nómadas, diferentes tribus por todo el Sahara, y lo único que tenían pues eran sus cabras, sus camellos y poco más, jaimas hechas de la nada, ¿no? Todavía el mundo exterior de hoy entonces pues no desconocen totalmente. Entonces al ir los jóvenes muy jóvenes, con 12, 14, 15 años a estos países, pues normalmente vinieron con diferentes pues, lenguas, ideologías políticas, como he dicho, culturas y formación, ¿no? Y ese fue, en aquel entonces, no digo ahora, pero en aquel entonces fue el primer obstáculo, ¿no? El primer obstáculo que tuvo el Frente Polisario. Esa juventud, el 43% de la población, con esa formación, con esa ideología, con diferentes lenguas, y encontrada en medio de la nada, ¿no? En medio de un desierto donde no hay nada, ni siquiera plantas, ¿no? Y había que buscar una solución a toda esa juvenil, sin hablar de la gente que había de aquel entonces en los campamentos, que su mayoría eran mujeres, porque los soldados o los hombres todavía seguían en zonas ocupadas, todavía seguían con pequeñas guerrillas. Y si me permites ir a la página siguiente, tanto como he dicho, el primer obstáculo que tuvieron, que es que se encontraron con esa juventud con diferentes niveles de ideologías políticas y culturas, también, como he dicho, pues tenerlos ahí en los campamentos pues era un gran problema de aquel entonces. Y no sé si dejaré desde aquí la palabra a mi compañera Mimi para que explicara un poco más esas dificultades, ya que ella pues tuvo la oportunidad de viajar a Argelia y a otras partes, y seguramente pues podrá expresarse un poco mejor que yo en esa parte, ¿no? Y luego ya pues seguiremos con más información, los jóvenes relacionada con los jóvenes en las zonas ocupadas al final de su intervención. No sé si Mimi puedes seguir. Sí, Mimi. claro. Hola, soy Mimi Hamma, miembro del grupo de no violencia, y quiero explicar un poco los detalles de la juventud saharaui que estuvo mi compañero Brahim explicando. Y lo de las dificultades me prefiero que lo hablo al final, porque voy a hablar de las consecuencias de los jóvenes saharauis, que entre cómo se comparten los trabajos o cómo pasan su vida en los campamentos, podemos decir que, la siguiente página, por favor, gracias, que hay 45% desempleados. Bueno, la mayoría hay en los militares, y como estamos en esta situación esos días, ya podemos decir que todos los jóvenes hombres están en el servicio militar. Podemos decir que la mayoría están en el servicio militar, pero antes 45 desempleados, 1% autónomo, que hacen sus trabajos propios como taxistas, hacer unas botigas pequeñas o lo que sea, hacen unos trabajos propios. Y 5% trabajan en instituciones y asociaciones, como los hospitales, asociaciones como nosotros, miembros de personas que trabajan en unas asociaciones, o la comunidad civil, como el grupo de Nova, por ejemplo. Y otros detalles sobre cómo, qué idioma, qué lenguaje saben los jóvenes en los campamentos, que hablan la mayoría como 97% la idioma hassani, árabe, y la segunda idioma es español, como estudiamos en la primaria, la secundaria, español como lengua importante. Y como pasamos los veranos en España con familias y eso, ya aprendemos español y será nuestra segunda lengua. Y el inglés le habla como 15%, como es una lengua importante y eso, que le habla solo 15% de los jóvenes saharauis.
Y lo de estudiar, la mayoría estudian en Argelia porque Argelia como ha dado como sillas o ha abierto unas como sitios para los alumnos saharauis que estudian en su país, en diferentes sitios en Argelia. La mayoría estudia en Argelia y hay otros como alumnos estudian en Cuba, que hay un poco, cada año se hacen más pocos. Y en España, demasiado pocos, pero hay alumnos ahí en España que estudian y siguen su educación allí. Y la rutina o la vida normal de un joven saharaui en los campamentos, podemos decir que como los demás o un poco peor, porque allí no tiene nada que hacer, podemos decir que no tiene un trabajo que puede él decir que lo sirve bien, que ha educado bien, que ha estado muy buen educado, la mayoría de los jóvenes. Y al final no podemos decir que va a encontrar algo porque él sigue como refugiado, como vive en un campamento, allí tienes que seguir viviendo, no tienes que ver a otra cosa, no tienes que ver tu vida porque tienes que seguir en lucha. Por eso, digamos que las dificultades de los alumnos o los jóvenes saharauis, lo que son alumnos y a los que no son alumnos tampoco, la mayoría no hace allí nada. No, bueno, trabaja en unos trabajos diferentes porque tiene que hacer para conseguir algo para vivir y algunos no. Yo, por ejemplo, estoy segura que cuando acabe mis estudios, bueno, voy a conseguir como una refugiada, pero no voy a ver ni deseo que encontraré algo en los campamentos. Por eso la mayoría de los jóvenes saharauis quieren ir y a volver a su tierra para que puedan estar como una persona normal, no como un refugiado sin nada. Eso es todo. Gracias por escuchar. Solo ahora quisiera, si se oye, pues poder añadir un poco más respecto al tema. ¿Me oís, no? Sí, sí, adelante. Gracias, Mimi. Sí, como he dicho antes, pues tener a esa juventud, ya sabemos que en todo el mundo, pues cada joven pues, tiene sus propias dificultades, ¿no? De encontrar, bueno, de un futuro mejor para un poco generar el tema. Pero lo que intentamos explicar en un tiempo así breve es algo que entendáis, es imaginar ese porcentaje de 43% de la población siendo jóvenes, ¿no? Jóvenes que han abandonado los campamentos desde los 12, desde los 15, 18 años y han vivido, ¿no? otras culturas, han tenido otros conocimientos, han tenido otras ideas y de repente pues se encuentran en una situación totalmente pues caótica, ¿no? Totalmente diferente. Todo el esfuerzo que han hecho, tanto de abandonar sus familias siendo muy pequeños, el esfuerzo que han hecho en estudiar, ¿no? Se encuentran pues en una zona desértica donde no hay un trabajo, donde pueden pues bueno dar lo que han aprendido, ¿no? O al menos pues conseguir un trabajo para intentar ayudar lo menos posible. Y el problema del trabajo pues afecta en mayoría a las mujeres. Es un colectivo, pueden decir, las mujeres, los campamentos, son las que crearon el campamento, son las que levantaron el campamento, pero también podemos o se dice que están hasta el momento pues sufriendo ellas mismas la mayor parte del conflicto, están sufriendo ellas tanto en temas de trabajo, en temas de estudios, en temas de empleo, porque sabemos que el hombre, pues siempre, los jóvenes siempre tienen más facilidad de encontrar trabajo, de inventar, de buscarse un poco la vida, no es como la mujer, y especialmente una mujer pues en un campamento refugiado o en medio de un desierto, ¿no? Además de eso, se encuentran pues
se encuentra con las puertas pues, cerradas por todas partes, ¿no? En un, ¿cómo puedes decir? Un triple pues, desarraigo, como decimos. España, por ejemplo, hasta hace poco pues, no permitía a los saharauis su entrada. También debemos recordar que hasta el momento no reconoce al Sáhara como un Estado independiente, o como a la República Árabe Saharaui todavía no lo reconoce. Es un tema complicado. Argelia sí está ofreciendo todas las ayudas humanitarias posibles, tanto a los jóvenes, al pueblo saharaui en general, agua, luz, alimentación, especialmente en los últimos años por la crisis. Pero también el problema es que sí, te ofrece estudios, te ofrece trabajo, estudios, alimentación, pero no puedes encontrar trabajo ahí, ya que no eres un ciudadano argelino, eres un ciudadano pues, refugiado, y por mucho que hayas estudiado en Argelia, sí se reconocen tus estudios, pero no tienes acceso a nada, ¿no? Ni a la vivienda, ni al trabajo, ni a un futuro ahí, ¿no? Y como he dicho, si vienes a España, pues es otra realidad dura para cualquier joven saharaui. A España especialmente, hablo de España porque es la mayor parte de los jóvenes pues viajan a España pues ya teniendo el lenguaje anteriormente y facilitando algunos trámites por la historia que tenemos con España, pues la mayoría pues intentan decidir viajar o emigrar a España, pero se encuentran pues más o menos con la misma realidad que se encuentran en el vecino argelino. Por muchos estudios que tengas, España no reconoce los estudios que hay en Argelia, los estudios que hay en Cuba tienes que volver a empezar desde cero, y los estudios que has hecho en Libia también no son reconocibles en España. Entonces es ir de un desierto, de una zona desértica donde no tienes posibilidad de buscar un futuro mejor, sí, a otro país donde todo es bonito y verde, pero tampoco tienes posibilidad de poder ni buscar una vida mejor, ni ayudar a tus familiares. Es un tema complicado, sin contar la necesidad de cualquier joven, tanto hombre como mujer, me refiero especialmente al matrimonio, ¿no? A descargar también, pues bueno, sentirse vivo, ¿no? Hacer algo por él mismo y por su futuro. Hablando de los porcentajes, como dijo mi compañera Mimi, sabiendo esa realidad de los campamentos, nos encontramos con, como he dicho antes, la mayoría son mujeres, y eso es algo pues muy duro, la verdad. Mujeres que no han podido estudiar, o que simplemente no han visto un futuro mejor pues, estudiando en otras partes, saben que van a volver a los campamentos, no van a encontrar ni van a poder hacer algo con ese estudio. Pues hasta el momento nos encontramos con mujeres con 30, 40 que han estudiado hasta primaria en los campamentos y ahí han terminado sus estudios, y la única realidad que encuentran pues son el típico té que tenemos ahí, ¿no? El típico té y las cosas de los trabajos del hogar, unas condiciones totalmente diferentes. Pocos son los que consiguen trabajos autónomos o consiguen hacerse así trabajos, y únicamente son aquellos que intentan o que se buscan la vida en España, en otras partes del mundo, y bueno, ahí encuentran pequeños trabajos, especialmente en el campo, no sé, hay ayudas con diferentes asociaciones, pues bueno, a veces traen poco dinero y intentan pues, hacer tiendas o algún pequeño proyecto en los campamentos para mantener a la familia más que para él mismo, ¿no? Porque ahora mismo todo joven, pues el único objetivo que tiene es la familia, porque no da para más, ¿no? Y siendo de Nova y como dijo mi compañera Magla, trabajando por las soluciones pacíficas, ¿no? Y por los derechos humanos, y un punto que quiero, pues bueno, es muy importante, especialmente hoy, todo ese joven o todos esos jóvenes, tanto pequeños como mayores ahora mismo, pues al encontrarse en esas dificultades, se encuentran podemos decir, con una única vía o única salida que es añadir o que es dirigirse al ejército popular. Yo eso no digo que es malo,
una parte, pero es peligroso porque la mayoría de ellos son niños que todavía tienen 18, 20, 25 años, son niños pues que tienen una situación dura y lo único que piensan no es que digo en la guerra, sino en buscarse una pequeña ayuda, algo de dinero para poder ayudar a la familia, y eso lo encuentran en el ejército. ¿Por qué en el ejército? Porque pues, sus estudios no han tenido valor. Para poder hacer un trabajo propio hace falta una bastante cantidad